¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a entrar en sintonía para explicar en un segundo video lo concerniente a la explicación de la pistisofía, el contenido de la pistisofía que nos ha sido solicitado por nuestro amigo Sergio David Burgos, y con mucho gusto le hemos prometido el contenido, pues, de que se trata del siguiente video número 2. Se llama la pistisofía. Vamos a ser enfáticos en esto. La pistisofía no ha sido develada. Se escribieron libros y se pretende haber develado la pistisofía, pero no ha sido develada. La pistisofía lo que ha sido es traducida del griego. Eso es lo que ha sido traída del griego y ha sido transliterada y traducida, interpretada de una manera literal. Se puso una persona cualquiera, pues, un literato común y corriente de ciencias esotéricas, y se puso y se sentó y copió todo lo que estaba escrito en griego de la original y la puso en español. La publicó y dijo: no, esta es la pistisofía develada. Pero la pistisofía no puede ser develada. La pistisofía es un libro común y corriente, verbo y gracia, la Biblia. La Biblia es un libro que no se puede develar. Esto no se puede develar. Esto tiene que mantenerse así como está, porque eso ha sido escrito para los que no son dignos de entender. Ya he dicho en el video anterior, no se escribió para los entendidos, ¿no? Los entendidos no necesitan la Biblia. Los sabios y entendidos no necesitan la Biblia, ni los inteligentes necesitan la Biblia, porque la Biblia es un libro que está diseñado con un cierto grado de codificación sistemática. Es una cantidad de formas y de figuras literarias que no se pueden tampoco interpretar de manera directa, sino que hay que interpretarlas dos veces. De manera, pues, de que lo que vamos a hacer aquí no es a develar la pistisofía, no la vamos a develar, la vamos a explicar. El que quiera develar la pistisofía tiene que someterla a un ejercicio de inmensa reflexión serena y profunda meditación en el texto. Se mete dentro del texto, medita profundamente en él, y a la luz del espíritu, o sea, en una visión de sueño lúcido, bajo la luz resplandeciente del sol onírico, que es Dios, entonces el iluminado puede entender perfectamente la Biblia y todas las razones por las cuales han tenido que ser codificados todos estos versículos, todos estos capítulos, todos estos libros. Y uno de esos libros sagrados, no solamente los libros que comprenden, pues, que comprenden en su totalidad la Biblia, que son 70 o 72 libros, sino que también hay otros libros que forman parte de la literatura cristiana hebrea y que han sido escritos no solamente en hebreo, sino en griego, y que ahora vienen a ser, pues, traducidos al español para la facilidad de muchos que se interesan en estos asuntos de las ciencias esotéricas, de lo que está oculto detrás del velo de las escrituras. Entonces hoy nos vamos a dedicar a eso, a aclarar de manera, pues, abierta,
que es una explicación acerca de lo que es la pistisofía. Para estudiar la pistisofía y para estudiar la Biblia y para estudiar cualquier libro secreto es necesario consultar primero por sus raíces etimológicas, la palabra pistisofía. Entonces vemos que pistisofía, si nos podemos asesorar de un buscador informático, pues miramos aquí en el traductor de Google, y buscamos las palabras, la etimología de las palabras, de la palabra pistisofía. Entonces buscamos primero pisti y lo traducimos al griego. A ver qué quiere decir pisti. Pisti es la primera raíz, pues, de la palabra pistisofía. Entonces, pistisofía, como pistisofía es un libro que fue escrito en griego, es traído del griego esencialmente. Entonces, miramos aquí la palabra pisti, la primera raíz etimológica de pistisofía, y la vemos en su significado acá. ¿Qué es lo que significa pisti? Y vemos qué significa, cómo se pronuncia. La encontramos aquí, ponemos pisti en español y le ponemos el traductor de Google en griego. Y aquí vemos que al frente nos muestra la siguiente palabra en griego. Pisti. Pisti. Literalmente es la misma palabra, la misma pronunciación. Lo que pasa es que está escrita de diferente manera en otro tipo de letras, de grafos, en otra grafía. En griego se dice pisti, se pronuncia pisti. En español también se pronuncia pisti. Pisti. Pisti es igual a pisti. Pisti. Ahora vamos a estudiar la palabra Sofía. La escribimos en español y la miramos en griego. Nos la traduce, el traductor de Google nos la está traduciendo en griego. Y vamos a ver cómo se pronuncia la palabra Sofía en español. Sofía. Sofía, con tilde en la i. Ahora vamos a ver en griego cómo se pronuncia la palabra Sofía escrita en griego. Sofía. Sofía, la misma cosa. O sea, la palabra pistisofía se pronuncia pistisofía. Pistisofía, con tilde en la i. Y debemos eludir un poquito esa dislexia, esa mala interpretación en el momento de leer y escribir. Porque muchos traductores dicen, no, es que este es el libro de la pistisofía. No, no es pistisofía, es pistisofía. Aquí en Grecia, donde quiera que usted vaya a leer, es la pistisofía, con tilde en la i. Cuando ya escribimos la palabra completa, pistisofía, vamos a ver cómo la pronuncia el traductor de Google. Vamos a leerla en español. Pistisofía. Pistisofía. Pistisofía, dice el traductor de Google que se pronuncia así. Pistisofía. Pistisofía. Vamos a leerla en griego. Vamos a ver cómo lo pronuncia el traductor de Google. Escuchemos el audio de la palabra en griego. Pistisofía. Pistisofía, de manera que estamos hablando de pistisofía, no de pistisofía, sino de pistisofía. Y vamos a buscar el significado, pues, de la palabra pisti, del griego, ¿no? Entonces buscamos aquí pisti, etimología de pistisofía. Etimología de pistisofía. De pistisofía. Miremos qué nos dice el traductor de Google. Dice, expresión pistisofía es de origen griego y significa poder y sabiduría. Eso es lo que nos traduce acá el traductor de Google.
Entonces dice, las palabras Pistis y Sofía son de origen griego, significan poder y sabiduría, pero nosotros no debemos de tragarnos entero todo este compendio, ¿no? Debemos de profundizar un poquito más en el significado de Pistis. Ya sabemos que Sofía significa sabiduría. Si Sofía significa sabiduría, entonces busquemos el significado de Pistis. Significado de Pistis, por de aparte. La palabra pisti significa fe, confianza, buena fe o fiabilidad. En la etimología griega, pisti era la personificación de estos valores. En el Nuevo Testamento y en el cristianismo, pisti se traduce como la fe. Entonces ahí sí vamos a ver qué es la fe, pues porque la fe está mal. La fe no es creer en lo que otro nos diga ni en lo que los libros dicen. La fe es la facultad de la visión onírica, esa es lo que significa la fe, la facultad de la visión onírica, poder ver con absoluta claridad mental las cosas desde el punto de vista meditativo. Cuando nosotros meditamos en la pistisofía o en la Biblia, si yo voy a meditar en esta Biblia, en lo que dice el capítulo 4 de Amós, entonces yo leo el capítulo 4 de Amós, el primer versículo, y me acuesto un instante, cierro los ojos y tengo que provocar un sueño lúcido a voluntad. Y cuando se provoca ese sueño lúcido a voluntad, entonces yo encuentro, allá en la oniria, encuentro la iluminación. ¿Por qué? Porque el sol onírico que está resplandeciendo en la oniria es Dios. Y cuando Dios se proyecta sobre el espíritu que lo busca, lo ilumina. En esto es que consiste este asunto de la iluminación espiritual. Que nosotros creamos en el Dios que vemos, que podemos ver, no en el que no vemos. Pues no se ve con los ojos de carne, pero se ve con los ojos del espíritu. Y a eso es que le llamamos fe. Cuando yo tengo fe, ya puedo creer en Dios porque lo veo. Porque nadie puede creer en algo que le dice a alguien a quien no ve. Si yo no veo si yo tengo una novia y la novia me dice que me ama, pero yo no la veo, ¿cómo puedo yo saber que la novia me ama? ¿Cómo puedo yo decirle a la novia que nunca la veo, que no la conozco, no la he visto? ¿Cómo le voy a poder decir yo a ella que la amo? Pues hay que conocer a la persona para poderle decir te amo y amarla verdaderamente. Pero no hay que creer en el hombre, no hay que creer en la letra, porque la letra es muerta. La letra es muerta y la letra mata. Hay que creer en lo que Dios dice. Para poder creer en lo que Dios dice hay que oírlo y hay que verlo. Conversar con Él, orar. Orar significa conversar con Dios. Y cuando nosotros conversamos con Dios es solamente en el Espíritu y en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que está en el sueño, lúcido. En el sueño, lúcido. ¿Y esto cómo se llama acá en los mundos físicos? Se llama la realidad. No hay que confundir realidad con la verdad. Y por eso es que nosotros no hemos podido entender las Escrituras. Porque nos apartamos del espíritu. El ser humano no es espiritual, el ser humano es materialista, no es espiritualista. Entonces es necesario regresar, aprender a manejar estas cuestiones espirituales. ¿Cómo se manejan estas cuestiones espirituales? Aprendiendo a tener sueños lúcidos, desarrollando la facultad de los sueños lúcidos. Cuando el ser humano entra en un sueño lúcido a voluntad, y mientras sueña ve el sol, inmediatamente el sol lo ilumina, ya él sabe que ese es Dios y que debe adorar.
¿Y por qué adorar? Porque está en el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El cuerpo, el vehículo hipotético de la visión de los sueños. Si yo estoy soñando, estoy en espíritu. Si estoy acá en la vida cotidiana, estoy en carne, estoy en cuerpo. O sea, aquí el capítulo 4 del Evangelio según San Juan dice que Jesús habló con la samaritana, conversaron pues él con la samaritana y él le reveló ahí algunos misterios. Vamos a leerlo acá. Entonces así es como tenemos que estudiar la pistisofía. No esperar que el venerable maestro Hokushan nos la explique. No, estudiarla nosotros, leer la pistisofía y meditar en la pistisofía. Ir allá y que el Señor nos ilumine para poderla entender sin que nadie nos llene la cabeza de carreta, de mentiras. Porque a veces le enseñan a uno, le interpretan cosas y le dicen mentiras. No, vaya, pregúntele a Dios a ver si yo le estoy diciendo la mentira. Pues vamos a leer el capítulo 4 de San Juan. Dice: mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene para los judíos. O sea, los judíos están equivocados, no entienden. No entienden cómo es que hay que leer. No entienden cómo es que estudiar la Torá. Se la pasan leyendo la Torá y haciendo así y dándose cabezazos contra un muro, pensando que así se van a salvar. No, señor, eso no es salvación. Salvación es cuando el judío o la persona que sea despierta la facultad abierta de sueños lúcidos, puede provocar el sueño a voluntad y de entrar sin perder la cabeza en el sueño, sin perder la razón. Y acordarse de que es un sueño y mirar hacia arriba y mirar el sol. Y adorar en espíritu, adorar cuando esté allá en el sueño, adorar. Porque Dios es el sol. El sol se llama espíritu pero con mayúscula. En la Biblia aparece con mayúscula. Si la Biblia aparece con mayúscula es porque se está hablando del sol onírico. Del sol onírico. Y si aparece con minúscula, está hablando de nosotros cuando estamos en el sueño, cuando estamos soñando. Entonces dice así: pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos, o sea, los de allá, los que viven, los espirituales, los verdaderos son los espirituales, los que pueden entrar en el espíritu a voluntad y sin perder la cabeza. Dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu con minúscula. Y en verdad. ¿Por qué? Porque están en el sueño. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. ¿Quién es el Padre? El sol resplandeciente, el espíritu. Dice: Dios es espíritu. Aquí está con mayúscula. Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu con minúscula y en verdad, allá es necesario que lo adoren. Entonces, esto lo estamos planteando para que la fraternidad que se dedica a estudiar las escrituras aprenda a leer las escrituras, que aprendan a leer la pistisofía, que no espere que se los entreguen todo molido, ni que se traguen el cuento entero. Solamente lo que usted ve allá en la verdad es verdad. Lo que está acá en la realidad puede que no sea verdad. Y deben de estudiar la pistisofía así. Cuando yo me pongo a estudiar la pistisofía, entonces yo encuentro lo siguiente. ¿Qué es pisti? La fe, o sea, la visión onírica, la clarividencia. ¿Qué es Sofía? El principio femenino del Elohim. ¿Y qué es el Elohim? ¿Qué es el Elohim? Un Elohim es un andrógino, una persona que tiene macho y hembra a la vez. Eso se llama un Elohim, un andrógino. Entonces Dios es el primer Elohim. Dios es un Elohim, porque dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. ¿Es andrógino o no es andrógino?
Pero hay una cosa que es necesario aclarar en el andrógino, que el andrógino se confunde a primeras horas de a los primeros años de la edad, la niñez, se confunde el andrógino porque él no sabe qué es lo que es, tiene una confusión de género. Entonces al andrógino desde pequeñito hay que enseñarle, hay que decirle: mi hijo, usted es un varón, usted es un varoncito porque usted tiene órganos genitales masculinos. Tóquese, tóquese a ver, si quiere saber qué es usted, si usted es hombre o es mujer, tóquese para que usted sienta que usted es un hombre y que usted vino a cumplir unas misiones y que usted tiene que comportarse como un hombre, porque Dios lo hizo hombre para que usted cumpla misiones específicas. Y a la mujer también se le dice lo que ella es. Niña, usted es una niña porque Dios la mandó con estos órganos genitales femeninos, entonces usted es una niña. La misión suya es esta y esta. No es que usted es una niña que nació en cuerpo equivocado o que usted es un niño que nació en cuerpo equivocado. No, eso se llama discurso de la diversidad de género, algo antitético y antagónico, porque esto está contraproduciendo la verdad, está contradiciendo la verdad. Es una antítesis. El discurso de la diversidad de género es una antítesis. Se llama la antítesis del arco iris. ¿Y qué es el arco iris? Es una señal del cielo. ¿Y el arco iris qué es? Son 7 colores. ¿Y qué pasa con los 7 colores? Que son fotones de luz. ¿Y qué pasa con los fotones de luz? Los fotones de luz vibran, porque son energía radiante que viene del sol. ¿De dónde sale? Del sol, porque al descomponer el sol en sus siete colores, entonces tenemos como resultado el espectro. Y el espectro nos permite conocer los 7 colores del arco iris, porque son 7. Y el rojo vibra en una nota musical. El naranja vibra en otra nota musical. El amarillo vibra en una nota musical diferente. El verde vibra en una nota musical diferente. El azul celeste vibra en una nota musical diferente. El azul pacífico vibra en una nota musical diferente. Y ya está establecido en la naturaleza, y se ha conocido, hemos sabido que la naturaleza, o sea, la nota clave de la naturaleza es un la. Es un la. Eso no lo puede negar nadie. La naturaleza es un la. La naturaleza es un la. Toda la energía que está vibrando en la naturaleza es un la. Y está en 440, está establecido que es en 440. La diversidad de géneros ha acogido toda esta cosa y le está enseñando a destemplar la naturaleza. Está destemplando la naturaleza, inculcando la frecuencia del 432 y otras frecuencias menores. No puede ser así, porque se distorsiona la afinidad vibratoria de los organismos, de las biomoléculas. Las biomoléculas se distorsionan cuando vibran mal. Entonces se pierde la divinidad. Cuando vibra mal se pierde la divinidad. ¿Por qué? ¿Qué es la divinidad? La divinidad es la natura, o la naturaleza, o el principio femenino, el atributo femenino del andrógino. Eso se llama la divinidad. De ahí pues la palabra divo, ¿no? La palabra divo. Nosotros somos andróginos. El principio femenino de la divinidad. Pero si yo soy un varón, ¿por qué tengo que yo expresar la divinidad? Yo no tengo por qué expresar la divinidad. No existen divos. No existen divos masculinos. Aparecen divos masculinos y alardeando de que son mejores que las mujeres en sus características, hombre, por Dios. Y todas estas personas que defienden estas tendencias antitéticas y antagónicas
de la diversidad del género, los que están siempre con la tendencia de la antítesis del arco iris. Ya se sabe a qué me refiero en este momento, o una persona inteligente sabe a qué me estoy refiriendo. Ellos presumen de pertenecer a un tercer sexo. No existe el tercer sexo. Solamente hay dos sexos. Solamente hay dos sexos. Masculino, femenino. ¿Pero qué es el sexo? El sexo es el órgano. No hay que confundir el órgano genital de la reproducción con el género. Género es otra cosa. Porque Dios no tiene género, no tiene sexo. El sexo se le dio, fue dado al hombre para que él cumpla con otras funciones a través de ese sexo. Y el género, pues, son las características propias de las personas humanas que tienen el sexo, evidente, aparente. Y el género que no aparece, ese se llama el género ambivalente. Entonces todos somos machos hembras. Entonces Sofía es el segundo misterio dentro de la pistisofía. Cuando nosotros leemos la pistisofía, Sofía es el segundo misterio. Pues vamos a leer pues un primer párrafo de la pistisofía para centrarnos en el tema del video del segundo video del cual estamos hablando hoy. Vamos a leerlo. Buscamos aquí la pistisofía. Seguimoslo acá. Tenemos un capítulo de la pistisofía. Aquí está. Pistisofía. Entonces vamos a leer el capítulo 1. Dice, Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos solo hasta las regiones del primer misterio. Así dice, así arranca. Y dice, y sucedió cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años dialogando con sus discípulos e instruyéndolos solo hasta las regiones del primer misterio y hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio. Ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio, fuera y abajo. Esos 24 que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es el antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma. Eso es lo que dice la pistisofía, pues. Y esto se formó un problema con esto, porque la gente no medita, no aprende a meditar en esta cuestión de los misterios, de las escrituras. Así mismo como se ha de estudiar la Biblia, así se estudia la pistisofía. ¿Y qué es lo que pasa pues con el segundo misterio? Que el segundo misterio es el alfa y es el principio de todo. ¿Y por qué es el principio de todo? Porque no existe, porque es abstracto, el principio de todo es abstracto. ¿Qué es principio? La idea, solamente la idea, y las ideas son abstractas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra era uniforme cubierta de agua y de tinieblas. En el principio que lo creó. O sea, no fue que lo hizo, sino que lo creó. ¿Dónde lo creó? En la mente. En la mente. Porque el Génesis 1 es la mente. Y todas las ideas que se generan allí. Ese es el primer misterio. El Génesis 1 es el primer misterio. Como cuando yo pienso en hacer un canal en YouTube, crear un canal y hablar de estos temas, y yo tengo que calcular todo lo que tengo que hacer para que me quede bien hecho. Primero lo pienso. Todo lo que yo tengo aquí pensado, eso es verdad. Es verdad porque no existe, pero ahí está. Y es verdad. Es un proyecto.
y luego yo lo realizo. Por eso se llama, lo realiza el proyecto. Como dice pues en las escrituras, dice que Jesús dijo, nadie va a ponerse a hacer una torre sin calcular a ver qué pasó, qué pasa con los insumos y qué es lo que necesita y el material, la mano de obra, el material humano que la va a construir. Él solo no la puede construir, él tiene que contar con alguien que le ayude y tiene que tener dinero, tiene que tener una cantidad de cosas, establecer una logística completa para que en la mitad del camino no se quede en veremos el proyecto y se le caiga la torre. Entonces todo está en el proyecto. El Génesis 1 es el proyecto de toda obra, en general. Y ya en el Génesis 2 es donde viene ya la creación, la creación de las cosas, donde viene la manifestación de todas nuestras ideas, la realización de todos nuestros proyectos. Entonces yo quería crear un canal de YouTube, ya está creado, ya, este es el canal, este es real. El que no había creado, cuando yo no lo había creado todavía, que tenía solamente la idea, eso es la verdad. Pero este es el real, el canal real, la realidad es lo que está acá, lo que se ve, la verdad es lo que no se ve, pero que está, no que existe, porque no existe, nada de lo que está en la verdad existe, pero es, acá está, acá existe y está, allá es y es verdad. Entonces aquí dice, en el principio Dios crea primero el macho y después saca del macho una hembra. Es un macho hembra, no es un marimacho, porque el marimacho es la antítesis de la androginia. Entonces la androginia es, como lo dice la Real Academia de la Lengua, la androginia es una condición espiritual, una condición espiritual, donde se confunden los géneros en el ser humano, y no se sabe qué es. Hay seres humanos que tienen cuerpo femenino, pero que tienen órganos masculinos. Entonces estos se llaman andróginos, estas personas se llaman andróginos. Hay otros que parecen hombres, pero tienen órganos genitales femeninos. Esto se llama androginia. Y hay que establecer muy bien eso, esa orientación, para que los niños no se perviertan, no se pudran en la falsa retórica, el falso discurso de la diversidad de los géneros. Y así sucesivamente vamos viendo pues de que la pistisofía, ¿qué es lo que habla la pistisofía? Habla de una vibración. La pistisofía está hablando de una vibración que existe. Existe una vibración en la naturaleza, pero esa vibración no es de aquí, esa vibración es de allá, es verdadera. ¿Y esa vibración cómo se llama? Se llama el sonido. El sonido. El sonido. Y aquí dice, si no fuera por el velo, el sonido no se manifestaría. Si no fuera por el velo, el sonido no se manifestaría. El sonido es una onda contundente y el primer sonido se llama la nota clave que está en reposo. Si se altera el soan o el sonido se llama el soan o el verbo. También se llama el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. El sonido es un verbo. El sonido es el verbo. Y dice, se manifiesta como una onda vibratoria que según la frecuencia recibe un nombre. Nota. Se le llama nota. Convencionalmente se le llama nota al sonido. Si se altera la nota, se sale hacia lo agudo, se eleva. O sea que en este momento la nota está en reposo, la nota clave de la naturaleza está en reposo. ¿Y por qué está vibrando la naturaleza? Porque todas las partículas y las moléculas vibran, y los fotones vibran. No solamente los fotones y las moléculas que están aquí en el lado físico, sino también las que están en el lado abstracto.
porque en el lado abstracto también existen cosas, existen dimensiones abstractas que no se pueden tocar con estas manos, no se pueden ver con los ojos de la carne, no se pueden oler con la nariz, no se pueden oler no se pueden saborear, no tienen sabor que se pueda sentir con la lengua, no se pueden palpar con estas manos, no se pueden oír con los oídos físicos. Entonces esas cosas que están allá también son. Acá están y allá son. Hay unas que no están, pero son. Por ejemplo, si a mí me preguntan quién es fulano de tal. Ah, no, mi papá, ese es mi papá. Y él vive, no, él no vive, él está fallecido. Pero él es mi papá, porque es. Yo puedo decir porque está allá, es de allá, no está acá, sino allá. Todo lo que es abstracto es, y todo lo que es concreto está. Entonces cuando el sonido se manifiesta, es por es una onda contundente, se levanta. Cuando el swan se altera, se levanta en una onda. Y entonces de eso es que se trata la pistisofía, de hablar de estas tres ciencias. Del sonido primero que todo, del sonido. Luego de la luz. En el segundo párrafo del capítulo 1 habla de la luz. Dice, y Jesús dijo a sus discípulos, he venido de ese primer misterio, que es el último misterio, que es el misterio 24. Y sus discípulos no sabían ni entendían que existiera nada dentro de ese misterio, sino que pensaban que ese misterio, que era la cabeza del universo y la cabeza de todo lo que existe, y pensaron de ese misterio que era el final de todos los fines, porque Jesús les había dicho en relación con ese misterio que volvía al primer mandamiento y a las 5 marcas, o sea, impresiones, y a la gran luz, y a los 5 auxiliares, y a todo el tesoro de la luz. Aquí ya hablas de la luz, porque primero está el sonido y después está la luz. Y Pistisofía habla de estas cosas, del sonido, de la luz y de la masonería. En el próximo video vamos a estudiar lo que es la masonería. Muy buenos días.